Muy bien, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí, vamos, el compartir con vosotros estas reflexiones que están en torno al estado del bienestar y sobre todo, bueno, pues a las visiones, ¿no?, en torno a la crisis de ese estado del bienestar, ¿no? Como decía, ¿cuál era tu nombre? Pepe. Pepe. Como decía Pepe, para mí el estado del bienestar y sobre todo dentro de lo que es el estado del bienestar, yo no traigo la intención de situarnos ahí nada más que con unas pinceladas porque creo que forma parte de otras ponencias, ¿no? Pero de todo lo que ha supuesto el estado del bienestar hay una parte del mismo que conozco desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la profesional, desde la académica y desde la gestión política, que es la parte de los servicios sociales, ¿no?, dentro del estado del bienestar, ¿no? Y realmente yo hoy y cada día me sigo levantando tremendamente cabreada, tremendamente disgustada por lo que desde hace mucho tiempo está ocurriendo y que quizás ahora en estos momentos cuando más lo estamos palpando, ¿no? Pero, como os voy a contar, yo creo que esto ocurre desde hace mucho tiempo. De hecho, antes de dedicarme a la gestión política como delegada primero en el Ayuntamiento, llevando los temas de servicios sociales y desde la Dirección General de Servicios Sociales, yo enseñaba en la universidad la introducción a los servicios sociales y de los primeros temas siempre era situar al estudiante en los temas de política social y en concreto que es el estado del bienestar. Y llevo toda la vida hablando de la crisis del estado del bienestar, porque realmente está cuestionado el estado del bienestar desde hace mucho tiempo, ¿no? No con la virulencia de estos momentos, ¿no?, porque yo creo que ese fantasma, ¿no?, que está recorriendo sobre todo Europa, ¿no? Y yo ya casi digo que es que la estrategia de darle de lleno al corazón social de Europa es una estrategia que estamos viendo en estos momentos, pero que hay muchos economistas que apuntan a su inicio en los años 90, ¿no? Casi que un poquito antes, ¿no? Yo creo que después de la crisis del petróleo del 73 y con Reagan y Thatcher ya empezó ahí la cosa a tambalearse y recuerdo yo que yo situaba la crisis del estado del bienestar en los países de nuestro entorno, no en el nuestro, en el de nuestro entorno en ese momento, ¿no?, con la crisis del petróleo del 73. Entonces, como os digo, está claramente, ¿no?, ese fantasma que quiere tocar al estado del bienestar, al corazón, ¿no?, de nuestro modelo social, que fundamentalmente tenemos en Europa más que en Estados Unidos, porque las diferencias son abismales, ¿no?, y que de alguna manera pone el énfasis, sobre todo, diría yo, en el adelgazamiento del sector público, cosa evidente, ¿no?, en la reducción del gasto social, cosa evidente también, y en las rebajas de pensiones, salarios y demás, ¿no?, como grandes titulares, ¿no? Y poniendo el énfasis, además, en el tema de austeridad, que todos lo hemos asumido, una palabra, ¿no?, que lo hemos asumido clarísimamente en nuestra vida cotidiana, pero clarísimamente pidiéndole la austeridad también a la Administración pública a la hora de diseñar sus políticas, ¿no? Cuando no tengo yo tan claro que el tema de la austeridad sea, ni del gasto, sea lo más importante, lo que vaya a salvar la crisis, sino justo todo lo contrario, ¿no? Quizás habría que poner el énfasis más en el tema de los ingresos y cómo recuperar ingresos, más que en el gasto y en la reducción, ¿no? Son pinceladas así que quiero utilizar de introducción a este tema, ¿no? De alguna manera, ¿no?, yo creo, a Vicente Navarro también lo he visto en el programa, que es una persona a la que yo sigo mucho desde donde estoy, porque yo afirmo con él, ¿no?, dice, el mundo empresarial, incluyendo el capital financiero, ha querido reducir la protección social como una forma de debilitar el mundo del trabajo y quiere utilizar la crisis para conseguirlo, ¿no? Es decir, yo, como os decía, y como introducción lo voy a dejar ahí, yo soy pesimista y negativa y veo una estrategia clarísima desde hace tiempo en el que el objetivo era atacar el modelo social europeo, y el modelo social europeo que durante tanto tiempo ha dado su fruto y realmente ha demostrado que tenía validez en muchas cuestiones, ¿no?, entre ellas las de los derechos sociales como derechos de ciudadanía,
y que en otros sitios pues no están garantizadas de la misma manera, amén de lo que todos sabéis, ¿no? Hecha esa introducción, ¿no? Pues yo creo que si nos situamos ya en los momentos en los que estamos ahora, ¿no? Desde el 2008 aproximadamente, ¿no? Que tenemos esta situación tan vertiginosa, ¿no? Donde claramente esa crisis financiera y crisis del estado del bienestar son dos caras de una misma moneda, pues un poco incomprensiblemente para algunas personas entre las que me encuentro, ¿no? Y de un mismo debate que normalmente se ha trasladado a los medios de comunicación y a la opinión pública, donde aceptamos claramente las propuestas, ¿no? De la inevitabilidad de los recortes sociales, de forma que lo tenemos absolutamente asumido y estamos de alguna manera también legitimando toda esa estrategia para resolver una crisis que está puesta en otro sitio, que incluso yo creo que con esto lo que estamos haciendo es cambiar la mirada del motivo que ha producido o las causas que han producido esta crisis, ¿no? Y en definitiva, y en el fondo de la cuestión, muy posiblemente lo que estamos asistiendo a un cambio de ideología y a una profunda manifestación del cambio de nuestro modelo social, el que hasta ahora ha venido, de alguna manera, ordenando nuestra vida, ¿no? Y todo indica que estamos inmersos ante esta nueva cuestión social, además provocado por los nuevos retos que suponen los cambios demográficos de la población, que son inmensos, que los vienen produciendo desde yo creo que en los comienzos del siglo XXI, finales del siglo XX. Los retos de los cambios demográficos, grosso modo, os diría, el envejecimiento de la población, donde en el 2050 se tiene previsto que el gasto de pensiones, si en los años 50, 60, 70 era del 1,5, en el 2050 puede ser en torno al 30% del gasto público, con lo cual pues el cambio demográfico es tremendo con todo lo que eso conlleva, ¿no? La inversión de la pirámide de población, las tasas de natalidad bajísimas, afortunadamente vivimos más con una calidad de vida que empieza a deteriorarse porque con 90 años la calidad de vida es la que es y bueno, pues vamos a tener un porcentaje de la población que va a necesitar mucha ayuda y mucha atención por parte de los esperos y deseos de los poderes públicos, ¿no? de la administración pública, ¿no? Los cambios demográficos, los cambios sociales, los cambios laborales, los cambios familiares, es decir, nuevas formas de familia, más familias monoparentales, los cambios en el ámbito laboral, bueno, cosas que vosotros sabéis perfectamente o mejor que yo, ¿no? Con lo cual, pues, estamos en el 2012, todo esto viene pasando desde hace ya unos años, pero como la historia se repite, yo creo que los cambios sociales no somos conscientes de que se están produciendo hasta que no se han producido y normalmente nos situamos ante ellos mirando hacia atrás, no de cara al futuro, sino siempre cuando los cambios han sucedido y cuando tenemos, digamos, ese nuevo escenario y ese nuevo panorama encima del escenario, ¿no? Que nos lleva a situaciones, ¿no? Paradójicas y perplejas, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues nos movemos entre la perplejidad, el miedo y la incertidumbre, ¿no? Y yo creo que a nivel social, los ciudadanos, yo me encuentro entre ellos, estamos ante esa situación, ¿no? No sabemos qué va a pasar, vemos que todo esto nos ha cambiado de una manera radical de cómo vivíamos hace unos años o cuestionando lo que hemos construido en los últimos 30 años y de alguna manera la sociedad está un poquito, desde mi punto de vista, no sé si decir anestesiada, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera la historia vuelve a ponernos encima de la mesa que seguimos cometiendo errores que históricamente se demostraron que fueron errores, ¿no? Y encima tú dices, pues narices, ni siquiera aprendemos, es decir, normalmente nos damos cuenta de las cosas mirando hacia atrás, bueno, pues ni siquiera mirando hacia atrás somos capaces en muchas ocasiones de cambiar o de adoptar estrategias diferentes, ¿no? Sobre todo en este tema, ¿no? Y dice Rodríguez Cabrero, ¿no?
también un autor que me apasiona leerlo, ¿no? Dice, la salida de la crisis tan grande del 29 y esta la supera, se salió con unos parámetros y unos presupuestos que después se demostró que eran erróneos. Bueno, pues estamos en los mismos. Es decir, nos volvemos a situar en una crisis como la que estamos ahora, volviendo a poner encima de la mesa un guión que repetimos. Es decir, volviendo a decir que la situación es la confianza en los mercados. Eso ya pasó en el 29. Error, dijo Keynes, error. Bueno, pues nosotros seguimos diciendo que la confianza en los mercados. La consolidación fiscal también se hizo en el 29 y seguimos en la misma línea, con la misma estrategia, consolidación fiscal, ¿no? En aquel momento era el tema del dinero, del oro, y ahora estamos, además de esa consolidación fiscal y de la confianza en los mercados, en Europa, pues en un sistema del euro que de alguna manera no somos capaces de gobernar, sino que estamos pidiendo que lo gobiernen los mercados, ¿no? Es decir, en definitiva, dice Rodríguez Cabrero, volvemos a repetir los mismos esquemas como planteamiento para salir de la crisis actual que se plantearon en el 29, con el convencimiento y demostrado que fallaron aquellos esquemas para salir de la crisis del 29, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguiremos aprendiendo de nuestros errores, espero, ¿no? Y de alguna manera, creo que debemos como sociedad permanentemente intentar recordar, y yo creo que España, si cabe con mayor énfasis y mayor ahínco, recordar que el estado del bienestar que se construyó, como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial y con la experiencia de la crisis del 29 y de las dos guerras mundiales que hubo, recordar que el estado del bienestar ha sido la institución que equilibró durante el periodo más largo de nuestra historia, que equilibró los intereses del mercado y las necesidades sociales de amplias mayorías. Es decir, y ese equilibrio que existió, creo que no lo podemos olvidar. Y existió. Y existió y tuvo 30 años de una lucidez, si queréis, espectacular, de los años 50 a los años 80, en Europa, donde ahí, bueno, pues yo creo que nunca la historia de Occidente y la historia reciente ha vivido un periodo tan largo de crecimiento, de estabilidad en todos los sentidos, ¿no? Donde, bueno, pues realmente que no se nos olvide lo que significaba la apuesta por ese estado del bienestar en las sociedades democráticas y desarrolladas de Europa, en esos estados sociales, ¿no? Con esos años gloriosos, como os digo, del 50 al 80, ¿no? Y posteriormente de los años 80, ¿no? Yo creo que también tuvo su papel, aunque ya se empezaba a retocar o se empezaba a cuestionar en bastante los ajustes, ¿no? O se hablaba ya de reestructuración y de ajustes en el estado del bienestar, ¿no? Pero de cualquier manera, yo creo que, y estoy convencida de ello, ¿no? Que esa filosofía y esa apuesta, ¿no? De intervención del Estado, ¿no? Garantizando derechos de ciudadanía fundamentalmente, bueno, pues ha sido la etapa en la que los derechos sociales de los ciudadanos, de las personas, se han consolidado, ¿no? Aunque quizás, a mí o eso lo he aprendido desde la gestión política, el que nunca podemos ser autocomplacientes, y sí, y además por la parte del estado del bienestar que más conozco, que es la de ese último sistema de protección social, con grandes lagunas como relacionadas con los temas de exclusión social, ¿no? Yo creo que la gran asignatura pendiente sigue siendo, a pesar, y en esos países también, a pesar del desarrollo, ¿no? Y de la virtud que tuvo el estado del bienestar cuando se origina, la gran asignatura pendiente sigue siendo la protección social a los colectivos más vulnerables, el tema de la exclusión social y el tema de la pobreza, que nunca se ha terminado de resolver, pero eso, si me da tiempo, toco un poco de pasada los motivos, ¿no? Y el por qué yo creo que esa sigue siendo la gran asignatura pendiente, ¿no? David Anisi, que era un autor que yo utilizaba mucho con los estudiantes para plantear bien el tema del estado del bienestar, decía, lo resumía con una claridad meridiana, ¿no? Y él decía que el estado del bienestar se basó en un pacto de miedo y de conveniencia entre mercado, capital y el trabajo en las asociaciones
democrática después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Ese equilibrio y ese miedo, ese pacto, ¿no? Es decir, nos va la vida en ello, vamos a ver cómo metemos en esta costelera, bueno, pues los elementos que van a provocar el que de alguna manera pues garanticemos una estabilidad en todos los sentidos, ¿no? Y sabéis cuáles son las claves del Estado del bienestar, ¿no? Desde la democracia, la intervención del Estado, la regulación de los mercados, claramente, y la intervención del Estado para garantizar derechos sociales, clarísimamente, en sanidad, en educación, en pensiones y en servicios sociales fundamentalmente, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues equilibrar, ¿no? Y el promover el consumo y el gasto por parte de las clases medias y de las clases trabajadoras, ¿no? Y fundamentalmente por el temor a la revuelta social, que yo creo que eso también hay que decirlo, por eso David Anisi hablaba del miedo, ¿no? Y de ese equilibrio, ¿no? entre una cosa y otra. Pero bueno, unos dirán el miedo, otros dirán que aprovechamos la coyuntura, son más posibilistas y vamos a trabajar el tema de los derechos sociales y de los derechos de ciudadanía y de alguna manera, bueno, pues de alguna manera construimos un Estado, un modelo que bueno, pues que garantizó un relativo pleno empleo, un clima social favorable al crecimiento, el desarrollo, como os digo, de los derechos sociales como principios de ciudadanía y de trabajo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues con el paso de los años y en función del modelo de desarrollo del estado del bienestar en los distintos países, de alguna manera se combinaba el Estado como el actor mayor, el mercado, la familia y la sociedad civil, ¿no? 4 elementos que han definido siempre los distintos modelos del estado del bienestar, ¿no? Y en función de cuál es la óptica fundamentalmente ideológica y también cultural de los países, pues el protagonismo de uno de estos 4 elementos ha estado más a favor o con más protagonismo de uno de otro, ¿no? Siempre yo creo que sobre todos ellos y sobre todo los países nórdicos y de Centro Europa, el Estado con mayor protagonismo, ¿no? O en los meridionales, ¿no? Y quizás el modelo anglosajón es el que siempre se ha caracterizado por tener una participación del Estado más débil y más mirando, y ojo a lo que digo, a las capas vulnerables y desfavorecidas, es decir, a los pobres, y dejando que el mercado sea un proveedor de servicios con mayor protagonismo que el del Estado, ¿no? Y digo ojo porque ese es un modelo que cada día estamos viendo que tiene más protagonismo, ¿no? Y cuando hablamos de mercado sabemos de lo que estamos hablando, no estamos hablando de cooperativa ni de economía social, ¿verdad que no? Estamos hablando de mercado, ¿no? Si voy muy rápido o alguien quiere... El volumen, ¿no? Que el micro está allí y yo hablo moviendo la cabeza, ¿no? Ah. Yo creo que es mejor conectarlo porque hay ruido. ¿Sí? Sí, es que el ruido del aire. Sí, me lo pones ahí, eso. Bien, dicho eso, ¿vale? Ahora no, que lo tiene que encender, que todavía no lo tiene. Vale. Bien, pues, dicho eso, que digo, mirando hacia atrás, es muy fácil establecer, ¿no? Y situar bien, ¿no? El modelo social cuál ha sido, cuáles son y fueron las claves de su nacimiento, ¿no? Y los objetivos que perseguía. Los factores que hacen entrar en crisis, ¿no? En reestructuración y en contención al estado del bienestar también son conocidos de alguna manera, o por lo menos hasta ahora son conocidos y ya, como os digo, se han planteado en distintas ocasiones, ¿no? De una forma muy esquemática, yo situaría, ¿no? Esos elementos que provocaron la entrada de la crisis del modelo en los siguientes, ¿no? Digamos en 3 grandes líneas, ¿no? Uno, por un lado, el agotamiento, ¿no? Del modelo fordista de producción, de trabajo, ¿no? Y la aparición de las nuevas formas de producción que también conocéis vosotros, ¿no? Y trabajos que segmentan a las capas asalariadas, de alguna manera, a la vez que generan elevadas tasas de paro. Es decir, si hablábamos que el pleno empleo era uno de los rasgos característicos del estado del bienestar, cambio de modelo, pues se quiebra de alguna manera o se cuestiona uno de los pilares que garantizan
el estado del bienestar, ¿no? Llevándonos al fin del pleno empleo, sobre todo en esta parte del mundo, y dándole un gran mazazo a un modelo que tenía su fundamento en el trabajo, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que hacen tambalear, ¿no?, al estado del bienestar y que se cuestiona su modelo es la creciente debilidad del pacto implícito que conllevaba el modelo, ¿no?, entre las clases medias funcionales y las clases trabajadoras, ¿no? De forma que las clases medias, que yo creo que casi que es la clase más beneficiada del estado del bienestar, la clase media, de hecho, yo siempre digo, la clase media existe, y sobre todo en nuestro país, gracias al estado del bienestar, si no, no existiríamos como clase media, y eso pensarlo un poquito, Entonces, la clase media, por un lado, crece de una determinada manera y además, bueno, pues va de alguna manera cuestionando, y a mí me gustaría que esto lo pensarais en vosotros mismos, más que en la gente que os rodea, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacer este ejercicio y vernos a nosotros mismos como clase media, ¿no? Es decir, esa creciente debilidad entre el pacto que se hizo de las clases medias funcionales y la clase trabajadora, en parte por la creciente patrimonialización de un segmento de la clase media y la descualificación o empezó la descualificación de la clase trabajadora con el cambio de modelo fordista, ¿no? Es decir, con lo cual a eso le unes, ¿no?, la cultura de la satisfacción, dice Galbraith, ¿no?, personal o colectiva como clase, ¿no?, que se empezó a generar, ¿no?, la visión del Estado como una carga, ¿no? Es decir, pensar vosotros en nuestra sociedad de dónde viene, a nivel de ciudadanía, la crítica mayor a la intervención del Estado en materia de bienestar social, ¿no?, de la clase media. ¿Quién es la clase que más critica la sanidad? ¿No? Las listas de espera, el que no quiere compartir con ciertos grupos de población las salas de espera de hospitales o de consultorios. No hace falta ser más explícita. El que no quiero compartir en los colegios públicos que en las aulas estén mis hijos con otras minorías étnicas, con personal extranjero. Es decir, ¿quién está cuestionando cuestiones clave? La propia clase media, olvidándose de que existe, porque existe esa intervención del Estado, porque existe esa educación pública a través de colegios públicos o concertados, porque existe una sanidad pública inmejorable que atiende de manera universal a toda la población. Es decir, y es la propia clase media la que quiebra ese equilibrio, de alguna manera, que existía y empieza a cuestionar el Estado. Es que, sin darnos cuenta, hemos ido poniendo las bases claramente, o nos hemos ido tragando argumentos que se han ido filtrando de una manera que no nos hemos dado cuenta, de forma que, narices, lo público es malo. Hoy por hoy lo público es malo. Son malos los funcionarios, es mala la educación pública, es mala la sanidad pública. Estoy siendo dramática, estoy siendo drástica, ¿vale? Pero es que creo que esto lo tenemos que visualizar, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos que hace que esto se quiebre, ¿no? La desconfianza al papel del Estado como agente proveedor de servicios, que además tiene su base la solidaridad por encima de la clase intergeneracional y que de alguna manera reparte, que es lo que realmente me garantiza la igualdad. Es que desmontar esto se ha hecho de una manera tan civilina que cuando nos damos cuenta tú dices, pero si esta gente tenía una mentalidad clarísimamente progresista y lo está cuestionando todo, además lo cuestiona todo desde el convencimiento de que cómo es posible que mi hijo, ¿qué va a aprender si la profesora tiene que bajar el nivel porque tengo a 4 marroquíes en la clase con mi hijo que no se enteran? Permitirme que sea así de dramática o que intente visualizar, ¿no?, las cuestiones que pasen, ¿no?, que no se generaliza, pero es que esto está ahí, ¿no? O el que se diga es que el gasto de la asistencia sanitaria lo provocan los extranjeros que consumen un montón de medicamentos, que además lo sacan gratis para mandarlo a sus países. Semejante barbaridad que va a atacar claramente nuestro sistema sanitario, cuando no es cierto y nos engañan como a chinos. Los inmigrantes que vienen
vienen a trabajar, normalmente en periodos o en franjas de edad que están sanos la mayoría, que van al médico poco, con lo cual el gasto sanitario es mínimo, ¿vale? Y ahora mismo los quitamos, porque hemos dicho que el gasto sanitario es muy alto, y los quitamos de la atención sanitaria, sin pararnos a pensar las consecuencias para la salud pública que eso supone, y sin pensar que si a alguno le pasa algo, es que es mucho más caro el gasto en urgencia o en una atención especializada que en la básica, que es más preventiva, de verdad. Pero bueno, así hemos ido a cuestionar, ¿no?, todo lo que es el papel del Estado, y estos son ejemplos, ¿no? Una tercera, creo que, argumentos que cuestionan, ¿no?, y que empezaron a cuestionar el tema del estado del bienestar casi que desde los 80, pues creo que también tiene que ver con un cambio a nivel intelectual e ideológico, si queréis, ¿no? Y yo esto me voy al final de los años 70, ¿no?, y la década de los 80, con los gobiernos de Thatcher y de Reagan, donde claramente se empieza a poner encima de la mesa que esto de la eficacia, y la eficacia está relacionada con el mercado y con lo privado, y nunca jamás será eficaz lo público. Entonces ahí hay una línea de ataque a nivel intelectual muy potente, que es la que ha venido, pues de alguna manera, a lo largo de estos años, pues haciendo ese trabajo que os digo, ¿no?, que yo he intentado simplificar con ejemplos cotidianos, pero que han llevado pues a esto, ¿no?, a que cuestionemos absolutamente toda esa provisión de servicios públicos que se construyó en Europa a partir de los años 50 y que en España empezamos a desarrollar en los años 80, ¿no? Con lo cual, fijaros cuál era el panorama, ¿no? Con todas esas claves, ¿no?, de cuestionamiento del estado del bienestar, en la década de los 80, que como os digo, nosotros empezamos, y eso os lo cuento un poquito más adelante, a construir nuestra historia, en la década de los 80, pues se empezó a limitar, ¿no?, y a contener un poco en los países europeos el tema del estado del bienestar, bueno, pues segmentando progresivamente el desarrollo de los derechos sociales, mediante el fin del pleno empleo, la inestabilidad laboral, ¿vale?, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en las mujeres y en las personas en situación de paro prolongado, ¿no? Y ahí empieza ya el crash importante, ¿no?, con respecto a la cuestión, ¿no? En los años 90, que eso está hace 2 días, empezó la gran contención del gasto social. Ahí empezó la gran contención del gasto social. Ahí se empezó a hablar ya de la provisión privada y sobre todo del mercado en la provisión de este tipo de servicios, que, como os digo, siempre ha sido mucho más protagonista el Estado, pero fijaros lo que estoy diciendo, porque eso ocurre en los años 90 cuando nosotros empezamos a construir en España en los años 80, con lo cual nuestro modelo del estado del bienestar se hace eco de todo esto, ¿no? Y entonces pues tenemos ahí el papel del Estado, pero paralelamente al papel del Estado el tema de la provisión privada. Nosotros empezamos de la mano del tercer sector o con entidades sin fin lucrativo, pero después con el paso del tiempo han ido entrando las empresas privadas, las empresas de mercado pura y dura, ¿no? En esos años 90, además, bueno, pues ya el deterioro relativo de la visión colectiva de las funciones del Estado fue cuando empieza a calar con mucho más protagonismo, ¿no? Porque es que incluso los países nórdicos, que es el paradigma de esta protección y de este sistema, empezó también a calar ahí de esa visión, ¿no?, esa visión colectiva de las funciones del Estado, ¿no?, generando pues una tendencia a su denegación como medio de regulación y de cohesión social, que para mí es lo más grave de todo, ¿no? Es decir, el cuestionamiento del Estado como agente proveedor de servicios públicos, para mí, bueno, pues la clave de todas es, aparte de todo el tema de derecho y, como os digo, una base de solidaridad generacional y de reparto, bueno, pues va claramente a acabar con la clase media y a cuestionar la cohesión social de la sociedad. Y eso es peligroso, ¿no? Porque luego os leeré una frase del libro de Josep Fontana, que yo no sé si alguien os lo ha recomendado, el de Por el bien del imperio,
que yo es echa para atrás el tocho, pero de verdad te pones a leerlo y se te van cayendo los lagrimones, ¿eh? Y creo que hace falta enfrentarse a eso, ¿eh? Para saber realmente si lo que nos estamos enfrentando es al final del estado del bienestar o al final del Estado, como agente, con todo lo que eso conlleva. Y eso me parece a mí personalmente peligroso, ¿no? Con lo cual, eso, pues, esa negación del Estado como medio de regulación y de cohesión social es para mí lo más fuerte, ¿no? En la primera década de este siglo, ¿no?, que ha sido, fijaros, si miramos para atrás, ha pasado en un suspiro, estrenábamos hace nada el año 2000, estamos en el 2012, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no?, ¿qué ha pasado en estos 12 años, no? ¿Y qué ha pasado en estos 12 años antes de que en el 2008 empezara ya esto a ser casi como una bomba que nos cae encima, ¿no? Pues dice Rodríguez Cabrero que ha sido una década muy contradictoria, y tiene toda la razón, ¿no? Porque, fijaros, por un lado, es decir, inmersos en esa ampliación de Europa, ¿no?, y de alguna manera con ese modelo social europeo, ¿no?, que, si os acordáis de la estrategia de Lisboa, que fue, yo, si no recuerdo mal, sí, el empleo, la inclusión social, la estrategia de Lisboa, fijaros, ¿no?, con toda esta trayectoria, pues Europa estrena el milenio, bueno, pues cuestionándose, ¿no?, y en la estrategia de Lisboa lo plasma claramente, ¿no?, plasma un proyecto para articular el crecimiento de empleo, la cohesión social, ¿vale?, fundamentalmente, ¿no?, y se establecen estrategias y planes nacionales de inclusión, se hacen los programas nacionales de reforma, la visión integradora de la protección social y de la inclusión social, así como el desarrollo, es decir, se hablaba ya de servicios sociales de calidad y de promover leyes que de alguna manera fueran a atender a las personas en situación de dependencia. Ese es el espíritu de la estrategia de Lisboa a principios de la década, no me acuerdo si fue en el 2003 o 2004, ahora mismo se me ha ido y no lo tengo aquí apuntado, ¿no? Eso iba por ahí, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Y fijaros, y España además hace sus planes de inclusión y empiezan esas estrategias, ¿no?, de manera que con lo que veníamos viendo y sobre todo con lo que nos empujaban a hacer desde el otro lado del Atlántico, bueno, pues fueron algunos momentos de esperanza, ¿no?, y de desarrollo en que vieron absolutamente cortado su sentido, ¿no?, y su estatus, bueno, pues con la crisis que explotó en el año 2008, ¿no? En esos 8 primeros años estábamos los países europeos pensando en eso, ¿no?, y sobre todo pensando en que realmente, como os decía al principio, la gran asignatura pendiente de los modelos, de este modelo social, era el tema de la pobreza, ¿no?, y realmente pues se ponía de manifiesto, creo que los motivos son otros, ¿no?, se ponía de manifiesto que la intervención del Estado o este modelo de protección social, sobre todo el del cuarto pilar, que serían los servicios sociales, pues no era capaz de dar respuesta a las situaciones de máxima exclusión, de vulnerabilidad, o no era capaz de bajar los niveles de pobreza relativa, ¿no?, de pobreza absoluta, ¿no? Y bueno, pues se hace esa estrategia de Lisboa, que después se vuelve a plasmar en una nueva estrategia, que es la de Europa 2020, donde se conoce, ¿no?, se reconoce el fracaso de la lucha contra la pobreza y se empieza a hablar de la inclusión activa, de superarla, la inclusión activa que claramente es formación laboral y acceso al empleo, sobre todo para los colectivos más desfavorecidos, desde las personas con discapacidad, desde la mujer, desde las personas sin hogar, es decir, desde los desempleados de larga duración, es decir, hay colectivos en los que tenemos que tener una mirada muy concreta, muy específica para promover su inclusión activa en la sociedad. Y eso viene de la mano de una política clara de rentas básicas, de una política clara de acceso al empleo, mirando desde los colectivos vulnerables y desde esos colectivos excluidos y desde el permitir y garantizar el acceso a unos servicios sociales de calidad, ¿no? Os lo estoy diciendo muy sintéticamente, pero se llegaba a plantear eso, ¿no? Todo esto, perdón, ¿no? Con lo cual, yo creo que además hay informes y estrategias y posturas de las redes europeas de inclusión social muy claras, con datos que ponen todo esto de manifiesto, ¿no? Y bueno, pues la crisis, de alguna manera, desde el 2008 para acá, bueno, pues nos sitúa, ¿no?,
ante el crecimiento de las desigualdades, el aumento de los trabajadores pobres y las dificultades de trabajo y de consumo colectivo de los más vulnerables, a modo de resumen con respecto al anterior, ¿no? Y realmente, pues un momento en los que hay que replantear o hay que ver cuál es la estrategia de futuro, ¿no? Es decir, ese ha sido un recorrido muy breve, ¿no?, de todo lo que ha supuesto para Europa y para nosotros este modelo, y en el momento en el que esto se corta de alguna manera, ¿no? Y yo os decía, esto se corta de alguna manera provocada por esta crisis, ¿no?, financiera. Yo no sé si hablar de crisis o hablar de estafa financiera, porque lo de la crisis es una manera muy benévola de mirar cuál es la situación, ¿no? Afina, es una estafa financiera, claramente, ¿no?, lo que nos está pasando, y no somos capaces de encajar todavía, esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo que toca en estos momentos, ¿no?, y qué es como sociedad, ¿no?, o como cada uno desde el sitio en el que esté vosotros, en algo tan importante como son las cooperativas y como son, ¿no?, esa estrategia de emprendimiento y de demostrar y de garantizar que las cosas se pueden hacer de otra manera, al margen del mercado, ¿no? Yo desde la universidad o desde donde esté, ¿no?, pero claramente decir cómo somos capaces o cómo podemos hacer para demostrarle a la sociedad que las políticas sociales y el estado de bienestar pueden contribuir a evitar la polarización social y a constituir un instrumento de racionalidad social. Yo creo que ese objetivo lo tenemos que asumir, ¿no? Es decir, yo es que me niego a situarme en el recorte y el desmantelamiento del estado del bienestar. Me niego a formar parte de esa corriente que opina que la intervención del Estado en estas políticas públicas es ineficaz, es nefasta, no sirve, no corrige. Me niego. Porque, es más, sin eso el drama va a ser infinitamente mayor. El Estado, como proveedor de servicios, genera empleo. Los recortes no generan empleo. Servicios sociales genera empleo. Se ha demostrado con el desarrollo de la ley de dependencia. Tenemos que dejar de hablar de gasto para hablar de inversión social y para poner la mirada no en lo que gasta el Estado, sino en cómo recuperamos los ingresos del Estado. Porque si no, es que es muy fácil decir que además te dice la gente, pero es que ¿cómo te vas a gastar más de lo que ingresas? Y tú dices que es verdad, solo me puedo gastar lo que ingreso, pero es que me están minando los ingresos. ¿Y cómo me están minando los ingresos, por Dios? ¿Cómo me están minando los ingresos? Dice Fontana, ¿no? Estamos claramente, Europa está claramente asumiendo el modelo estadounidense en todo. Y eso ataca nuestro corazón social, claramente, ¿no? Y dice Fontana en el texto, es que en los años, a ver si, para deciros la fecha exactamente, es que no sé si lo apunté, porque esto lo cogí a última hora ayer, que me fui a leer el capítulo que habla de la crisis del estado del bienestar, y dice Fontana, los impuestos a las empresas privadas en Estados Unidos, en los años 50 o 60 eran del 30%, lo que una empresa pagaba al Estado. Actualmente creo que está en el 1%, en el 2%, es decir, poquísimos impuestos. Dice, pero es más, dice él, y es que te deja pasmado, es más, empresas como General Motors, que en un año tienen miles de millones de beneficios, todavía el Estado le devuelve dinero. Y tú dices, vale, entonces el problema es de ingresos al Estado, claramente, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer, ¿no?, que el Estado recaude más? ¿Solo con el esfuerzo de las clases medias? Como dicen los republicanos americanos, ¿no? El Estado tiene que intervenir, que lo paguen los trabajadores, que lo paguen las clases medias, por favor, ¿no? Fuera al tomar viento el modelo solidario, ¿no? Es decir, ¿no? Y yo eso me gusta tenerlo como referencia, ¿no? Porque como hemos ido mirando tanto, ¿no? Hemos ido mirando tanto a ese modelo anglosajón y sobre todo americano, ¿no? Desde
que empezamos a ser país desarrollado, pues me preocupa mucho esa contaminación, ¿no? Y esa cultura, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde seguimos. Que me pongo a meteros cositas y ahora quiero yo saber. Bueno, como os digo, si alguien me quiere interrumpir en algún momento, pues... Ahora, si pues terminamos en 5 minutos ya empezamos un poquito. Pues sí, pues si terminamos en 5 minutos, sí. Pues a ver, Bueno, algo que tú quieras destacar. eso es que me salto, ¿no? Porque yo creo, vamos, que para mí lo importante sobre todo... Yo creo que sobre todo lo más importante, os lo he comentado, sobre cuáles son para mí las claves, ¿no? de la crisis, ¿no? y el por qué, ¿no? Y sí, quizás es que tenéis un montón de cosas, yo es que soy un poquito exagerada. Pero bueno, yo esto si queréis os lo puedo pasar. Sí, digamos, me voy a ir al final del todo, ¿no? Sí, digamos, ¿qué veo yo en estos momentos, ¿no? Y para el desarrollo futuro, ¿no? En nuestro país sobre todo, ¿no? Y yo creo que en nuestro entorno también, ¿no? Haciendo un repaso, ¿no? De cuáles serían para mí los actores, ¿no? Que se sitúan en el camino de la reforma social a la que estamos siendo testigos, porque realmente estamos siendo testigos de una reforma social importante. Yo creo que el futuro de la cuestión social pasa clarísimamente por el papel que la mujer va a jugar, por el que viene jugando, pero por el papel que va a jugar, y me vais a entender claramente, ¿no? El desarrollo de la mujer, y en nuestro país clarísimamente, ¿no? Todos los avances que hemos hecho en la emancipación, ¿no? Y en la lucha por la igualdad ha tenido lugar bajo el paraguas del estado del bienestar. Y yo creo que como mujeres no vamos a renunciar fácilmente a muchas cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que para garantizar, ¿no? Y para luchar esa igualdad ya entendida en su término más amplio, ¿no? No solo la igualdad de género, no solo la igualdad entre hombres y mujeres, sino la igualdad como principio constitucional que tenemos en nuestra Constitución en el artículo 14, ¿no? Es decir, igualdad de oportunidades reales para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un papel importantísimo, ¿no? Todos los colectivos, la tradición española, afortunadamente, tenemos una tradición muy importante de movimiento participativo a través de asociaciones fundamentalmente, y yo creo que nos han demostrado, ¿no? Y han demostrado a esta sociedad que la lucha, ¿no? La reivindicación por los derechos de determinados colectivos que comparten situaciones vitales, ¿no? O problemáticas, ha sido importante en nuestro país, y yo creo que van a seguir teniendo un protagonismo, o debe seguir teniendo un protagonismo muy importante. Ahora bien, a mí sí me gustaría que ese movimiento no solo ponga el énfasis, y aquí lanzo una pequeña bomba, en proveer servicio, sino en recuperar la reivindicación colectiva. Y yo creo que me entendéis perfectamente, ¿no? Es decir, todo el desarrollo del tercer sector y del movimiento asociativo que nace reivindicativo, con el paso del tiempo, ¿no? Y con esos actores que yo os decía, a la hora de los protagonistas del estado del bienestar, pues empieza a gestionar servicios que le encarga la Administración. El sentido de ese movimiento no es la gestión del servicio, que lo hace estupendamente y que lo puede hacer, y que está ahí y tiene su papel, pero sin olvidar el otro. ¿Vale? Porque eso es salud democrática, sencillamente. Y creo que esa parte no se puede perder y tiene que tener en estos momentos más protagonismo que nunca. Entonces, y así se lo digo yo a las entidades cuando negocio con ellas, así se lo digo. Digo, no olvidaros, y soy administración. Digo, yo no le puedo tener miedo, es que me tenéis que decir qué pasa. No venirme a pedir dinero solo para el servicio, sino decirme qué pasa, ¿no? Es decir, volver a recuperar, ¿no?
esa cuestión, ¿no? Y ahí, bueno, pues fijaros, ¿no? Desde los colectivos de discapacidad, que son los que tienen una trayectoria más larga, los de minorías étnicas y, bueno, pues todos los que a lo largo de todos estos años se han ido generando en nuestro país, ¿no? Y también esa experiencia que el tercer sector ha ido adquiriendo, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿no? Y de alguna manera no olvidarnos, ¿no? De la importancia que tiene el capital social, ¿no? El capital social y el capital humano, y de lo que significa invertir en capital social y en capital humano de cara a futuro, ¿no? Que es hablar de cohesión social fundamentalmente, y es hablar de tener a una sociedad sana, crítica, reivindicativa y consciente de lo que pasa, ¿no? Y después el papel del mercado. El papel del mercado está ahí, nos guste o no nos guste, está ahí. Ahora bien, ¿qué mercado? ¿Qué mercado es el que quiero, ¿no? ¿Qué tipo de empresas es la que quiero, ¿no? ¿Es posible otro modelo, no? Yo estoy empezando a leer ahora el libro del alemán que se llama, ¿cómo se llama? Economía del bien común, ¿no? Que plantea un modelo de empresa completamente, oye, un poquito de esperanza y de luz, por lo menos, ¿no? A mí me reconforta por lo menos, pero estoy empezando a leerlo, no puedo opinar todavía sobre, pero la idea ya de entrada me encanta, ¿no? Entonces, es decir, un mercado que no desplace al Estado y un mercado que no hable solo de rentabilidad económica, sino que hable de otros parámetros, ¿no? De calidad en el empleo, de un montón de historias, ¿no? Y, por supuesto, el cuarto acto, el Estado. ¿Qué papel queremos que tenga el Estado? La gran cuestión, ¿no? Es decir, un Estado que ha sido y que seguramente, y espero y confío, sea relevante, ¿no? En el futuro, ¿no? Y que tendrá que demostrar de alguna manera su capacidad de seguir aglutinando a la gran mayoría de la población, ¿no? Ya que no debemos permitir que se convierta en un Estado asistencialista, ¿no? Solo para las personas pobres, solo para las personas excluidas, ¿no? Como es el modelo anglosajón, conviviendo con la iniciativa privada para el resto de la población, ¿no? Me parece de una fragmentación social inasumible, creo yo que como sociedad debe ser inasumible, ¿no? Y que de alguna manera pues sea capaz de apostar, ¿no? por reducir las desigualdades sociales y por garantizar de alguna manera esa cohesión social y esa distribución de la renta, ¿no? Y yo creo que además esto, en un país como el nuestro, ¿no? Donde hay una clase media tan potente, tiene que estar meridianamente claro, ¿no? Porque como sociedad yo creo que nos va el futuro ahí, ¿no? Y yo me niego a asumir, ¿no? A que me convenza que hay que desmantelar el estado del bienestar, que está en crisis, que es ineficaz, que es ineficiente y que se gasta mucho y que hay que recortar porque eso es lo que va a salvar la crisis financiera de la que somos testigos. Me niego a asumirlo. Lo dejo ahí.